Bienvenidos una vez más a todos nuestros hermanos y hermanas. Gracias por permitirnos acercarnos a sus hogares por medio de este medio. También a nuestros amigos que a través de algunos miércoles han estado acompañándonos y también han estado compartiendo parte de este mensaje que los miércoles hemos estado proporcionando. Bienvenidos, gracias y que Dios bendiga cada una de sus vidas. A través de estos minutos quiero compartir lo que es un mensaje que podemos encontrar en el párrafo que el escritor nos deja en Hechos capítulo 17. Básicamente desde el versículo 1 hacia el versículo 9 hay una enseñanza muy interesante para todo cristiano. Y fíjense que a través de estos días, semanas, mes y semanas, mes y medio o 2 meses atrás, el mundo ha venido teniendo comportamientos diferentes. El mundo básicamente ha sido provocado a cambiar mucho lo que es el estilo de vida al cual había estado acostumbrado. Y el mundo básicamente ha venido a ser trastornado por lo que es una enfermedad. Cuando nosotros miramos esto, podemos observar que entonces sí pueden surgir cambios cuando hay algo también externo, pero que básicamente crea en un grupo o en una persona la necesidad de poder modificar su vida para poder sobreguardar su propia existencia. Las personas no salen a trabajar, los gobiernos dan instrucciones, y todas estas cosas crearon desde el inicio de lo que es esta enfermedad, esta pandemia a nivel mundial, básicamente, cambios, trastornó al mundo. Muchos comenzaron a hacer provisiones, antes no lo hacían. Muchos reservaban cosas, precisamente comenzaron a reservarlo, precisamente porque no sabían qué iba a estar sucediendo semanas posteriores. Entonces, el mundo comienza a tener cambios cuando hay otras cosas que lo ahorillan o lo motivan o lo conducen a hacer esto. Pero ¿qué sucede con el alma? ¿Qué pasa con el ser interno en donde también se necesita hacer modificación? Es decir, se necesita ser cambiado y acoplar o acomodar esa condición interna a otra mucho diferente, mucho más diferente. Entonces, para poder llegar a lo que es esta reflexión de estos minutos, que básicamente van a ser unos minutos más a lo acostumbrado, quiero compartir con ustedes lo que dice Hechos capítulo 17, y la reflexión para estos momentos es trastornando al mundo. No vamos a hablar de algo malo, no vamos a hablar de algo que va a afectar a la humanidad. Al contrario, vamos a compartir lo que realmente va a trastornar al mundo. Y para eso me gustaría que usted pudiera acompañarme en Hechos capítulo 17. Por favor, puede anotar la referencia, escuchar o puede leer junto conmigo. Trastornando al mundo. Bueno, vamos a leer los primeros 4 versos. Capítulo 17 de Hechos, versículos del 1 al 4, dice lo siguiente. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Bueno, trastornando al mundo. Esto es muy importante, básicamente porque para trastornar al mundo debemos primero entender cuál es su definición, ¿verdad? Esta palabra la vamos a encontrar en el verso 6. Por favor, acompáñeme solo ahí en el verso 6. Después vamos a regresar a los primeros 4 versos que ya leímos. Pero dice, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero, también han venido
acá. Bien, la palabra trastornar es, por definición, derribar o destruir, devastar o provocar. Esto es como por decir levantar una sedición, ir en contra de algo que ha sido decretado, estipulado. Entonces, el trastornar del cual realmente el mundo estaba teniendo era que estaba yendo en contra de lo que el mismo mundo ofrecía en aquel entonces y estaba ahora abrazando una enseñanza que era la que le estaba dando la salvación. Y esto es el Evangelio del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, junto con aquellos grandes hombres que también fueron con él a través de todo su ministerio, hacían esto, enseñaban, predicaban, mostraban la palabra de Dios y el mundo era trastornado en ese momento y en ese sentido, en el buen término. Estaba provocando a que el ser humano cambiara su mentalidad. Recordemos que el Imperio Romano estaba predominando en esos tiempos y que muchas de las enseñanzas de los romanos siempre iban a estar en contra de lo que el cristianismo estaba realmente expandiendo en sus enseñanzas. De manera que cuando nosotros vemos los primeros 4 versos, puede usted ver que para trastornar el mundo necesitamos, número 1, asegurar darnos el tiempo para predicar. El verso 1 dice que ellos pasaron por Anfípolis y Apolonia. Llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Se cree que cuando pasa esto fue en el año 53 aproximadamente. Y que cuando nosotros vemos estas cosas, observamos que para esto se requiere estar en ese lugar. Las personas no iban a conocer el Evangelio si tampoco no hubiera existido alguien en ese lugar. Las personas no hubieran escuchado de una predicación si no hubiera existido un cristiano en ese momento. De manera que cuando usted desee trastornar el mundo con la palabra del Señor, número 1, esto requiere, esto necesita de que usted esté en ese lugar. No es solamente la responsabilidad de un predicador, del anciano, del diácono o de la familia de los que están sirviendo en la congregación, sino que de cada persona que salió de las aguas del bautismo, de dar un tiempo en su vida en un lugar donde está viviendo para ayudar a otros a conocer el Evangelio. Estas personas llegaron, dice, a Tesalónica, Pablo, y Tesalónica era una importante ciudad portuaria. Esa ciudad estaba cerca de a 100 millas o, en otras palabras, a 160 kilómetros. Y si una persona iba bueno, obviamente tenía que ir caminando casi en aquel entonces. Caminaba un aproximado de 3 días desde Filipos hasta lo que era Tesalónica. Y si nosotros recordamos, el apóstol Pablo en algunas ocasiones ahí hace notar cuando él escribe la carta a los hermanos en Filipos, la carta a los filipenses, menciona cómo ellos le enviaron apoyo. Y se cree que ese apoyo era dirigido en momentos cuando él estuvo también acá en Tesalónica. Esa congregación de Filipos, la iglesia que estaba ahí, ayudó mucho al apóstol Pablo mientras él se encontraba también en este lugar. Es importante destacar que estos hermanos no se desatendieron del apóstol. Pero aún así el apóstol también menciona, ¿verdad?, que él no quiso serles gravosos y él trabajó también con sus propias manos. Pero regresando al punto acá de Hechos 17, observamos que para asegurarnos dar ese tiempo para predicar, primero yo necesito estar en el lugar. Entonces, Pablo, si usted ve, dice que menciona 2 lugares, Anfípolis y Apolonia. Bueno, no se menciona que él se haya detenido ahí. Posiblemente no se menciona que él no se detuvo ahí porque a lo mejor no existían sinagogas en esos 2 lugares. Y solamente hasta Tesalónica él llega y se detiene porque ahí existían
sinagogas. Sinagoga era un punto importante de contacto para el Evangelio, porque es donde los judíos estaban teniendo también su adoración a Dios, donde la ley también era leída e interpretada. Entonces, nosotros vemos aquí algo muy importante, que aparte de que usted y yo necesitamos estar en un lugar para anunciar el mensaje del Señor, también esto significa que debemos crear un hábito de predicar, básicamente, de hablar a otros de las grandezas de Dios. Usted un día tuvo la bendición de acercarse al reino de Cristo por medio de la predicación del Evangelio, por medio de que a lo mejor sus padres, sus madres, le comenzaron a instruir a usted a través del camino del Señor. Pero también ha tomado a lo mejor un tiempo para venir conociendo más acerca de ello. Ha estudiado, ha abierto las escrituras y ha adquirido algo de conocimiento. Hoy usted ha afirmado su fe con eso. Pero necesitamos ir más allá. No basta solamente conocer. Nosotros vemos aquí, dice el verso 2, y Pablo como acostumbraba. Entonces, es importante crear hábitos en nuestras vidas. Y qué mejor hábito que hablarles a otros acerca de la salvación. Usted va a tener amigos nuevos a medida los años pasen, compañeros de trabajo, compañeros de estudios, familiares que nunca en su vida quizás han sido vistos por usted y hoy tiene la oportunidad de verlos o comunicarse con ellos. Entonces, necesitamos crear un hábito para que cuando estemos en medio de esas relaciones sociales, tengamos nosotros una oportunidad de entrar con el mensaje de Dios. Entonces, dice aquí que él acostumbraba. Quiero que me acompañe conmigo siempre en Hechos 17, verso 10. Dice, Hechos 17, 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron, note, en la sinagoga. Pablo acostumbraba estos puntos porque sabía que era importante centro de encuentro para aquellas personas que iban a tener digamos, un oído un poco más abierto para escuchar las cosas de Dios. Si usted mira conmigo el verso 17, siempre en el capítulo 17, Hechos 17, 17 dice, así que discutían en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. La afluencia de personas, el acercamiento de personas, con un cierto grado de temor a Dios, estaban acercándose a estos lugares, y Pablo conocía que era un buen lugar para que él pudiera predicar el Evangelio. Mire conmigo el capítulo 19, verso 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, es decir, la iglesia de Cristo. Entonces vemos que este apóstol, Pablo, tenía este hábito en su vida. Encontraba ese lugar, sabía dónde estaba ese lugar en donde él podía hablar acerca del reino. Dice que fue a ellos. Una de las cosas que usted y yo necesitamos crear como hábito es, para predicar, básicamente es buscar a las personas también. Muchos van a estar a su alrededor, ya lo tienen. Muchos no tienen la necesidad de ir a otros lados a buscar, porque ya lo tienen en su familia posiblemente. Aquel que no ha sido bautizado para el perdón de sus pecados, aquel que no conoce el Evangelio, sus compañeros de trabajo, dentro de ellos algunos quizás son más amigos también que compañeros mismos de trabajo. Tiene usted esa oportunidad de hablarles. Otros en sus lugares de estudio, cuando tienen ese momento en que comparten ya muy aparte del estudio, de las tareas, de las tesis, de todos los trabajos de graduación, hay un momento que se da para platicar de ellos. Ese es un buen momento para también hablar de Dios. Entonces, ya muchos ya lo tienen. Pero si usted no tiene algunos, bueno, vemos aquí el ejemplo de Pablo y él dice que acostumbraba y fue a ellos. Entonces,
necesitamos también movernos. No es un trabajo solo de un grupo de la iglesia. Esto es un trabajo para todos. Poder ir hacia ellos. Pero algo más que dice el verso 2, 17:2 es, y por 3 días de reposo discutió con ellos. La palabra discutió viene del griego dialexato, que en otras definiciones es lo que es diálogos. Y cuando usted mira en algunas versiones de nuestros hermanos que usan en las Biblias en inglés, algunos tienen esta palabra que para nosotros en español es razonar. Así que, ¿qué nos indica esto? Bueno, que por lo que vemos, existe un diálogo, o sea, razón a través de un diálogo. Hay un intercambio de preguntas y respuestas y con ello se establece no solamente el argumento, sino también la fe a través de lo que es las escrituras. Si usted observa el verso 3, hoy vaya conmigo, capítulo 17, verso 3, dice, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. De manera que cuando viene y entra en este intercambio de preguntas y respuestas, note, discutir no significa pelear. Discutir significa establecer un diálogo en donde tanto la pregunta y la respuesta van a tener argumentos, bases. Y nosotros vemos aquí que el apóstol Pablo comenzó a explicar y a presentar evidencia, como dice la versión de la Biblia de las Américas, en este preciso versículo. Entonces, ¿qué es lo que hace acá? Hace que cuando tiene ese momento con los judíos, también con aquellos prosélitos, personas que no eran de sangre judía, pero que habían venido a participar de los judíos por medio de los ritos que era necesario que ellos pasaran para poder ser parte de lo que era la adoración como judío, estas personas necesitaban tener evidencia de que lo que Pablo estaba predicando era cierto. Porque también recordemos que estaban enfrentándose el apóstol Pablo con lo que era una idea muy fuerte, con una religión muy fuerte, la judía. Y que iba a ser importante que para que ellos se convencieran, por medio de las mismas escrituras, demostraran de que el apóstol Pablo tenía la verdad del Evangelio. La salvación estaba a través de esa predicación. Los judíos, como los gentiles, necesitaban entender que ahora en Cristo, que ahora en el Evangelio, realmente existe esa salvación. Ahora, ¿cómo hizo esto? Dice el verso 3 que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo, es decir, es el Mesías, él es el que como judíos habían estado esperando, y que es el que yo estoy predicando. Aquel que por algunos tiempos atrás ustedes escucharon, es decir, Pablo a los judíos en ese entonces, que había sido crucificado, ese es el Cristo, pero resucitó también. ¿Cómo nosotros vemos que el apóstol vino a dar esa evidencia? Bueno, si nosotros observamos en el libro de los Hechos, este libro es importante y le animo a usted que pueda darse un tiempo para estudiarlo, leerlo tranquilamente, porque va a darse cuenta de las evidencias que desde el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2 presenta, como luego todas las demás predicaciones con el apóstol Pablo también, en donde se demuestra que Cristo era a quien los judíos realmente tenían y estaban esperando, que a que mataron era realmente a este Mesías, pero que las escrituras también decían que iba a ser sepultado, pero iba a resucitar. Y debido a esa resurrección, nosotros tenemos esa esperanza de vida eterna. Por favor, acompáñenme en Hechos capítulo 2, verso 16. Hechos capítulo 2, verso 16. Posiblemente vamos a tomarnos unos minutos más, pero es importante ver esto. Hechos capítulo 2, verso 16. El apóstol Pablo, como el apóstol Pedro, también
vinieron a presentar evidencia. Era importante presentar evidencia. Y dice aquí, más Hechos 2:16, más esto es lo dicho por el profeta Joel. Note que lo que hace es, toma un recurso importante, y es lo que estaba en el Antiguo Testamento para ahora establecer la enseñanza que es en Cristo. Sigue diciendo, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces comienza él, en este caso el apóstol Pedro en Hechos 2, a tomar lo que es una referencia del Antiguo Testamento para establecer lo que es la enseñanza del Evangelio. Ahora bien, nosotros vemos que él dijo, Joel dijo, hace esa referencia. Hoy vea conmigo el capítulo 3, verso 22 y verso 22, siempre de Hechos. Hechos capítulo 3, verso 22 dice, porque Moisés, note, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y sigue la lectura. Ahora, ¿qué nos enseña aquí? El apóstol Pablo, regresando a lo que es Hechos 17, no solamente se basó en decir, mire, yo predico a Cristo, yo predico que Él vino, Él murió y fue resucitado, y hasta ahí nomás. Claro que no. Él mostró evidencia de eso. Y por eso es que nosotros vemos que para trastornar al mundo, nosotros necesitamos asegurarnos en dar ese tiempo con las personas para enseñarles. Esto se necesita o se requiere de parte de nosotros estar en ese lugar. Esto también significa tener el hábito de predicar, es decir, ir hacia ellos y poder nosotros con bases hablarlo. Pero esto significa también que necesitamos conocer el Evangelio. Y cuando vemos cada una de las partes que se predicó acerca de Cristo, se predicó lo que era la muerte, la sepultura y la resurrección. Y eso el apóstol Pablo nos lo enseña allá en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, del 1 al 4. Entonces, esto significa que hay un solo mensaje. Y ese mensaje es el Evangelio de Cristo. Por eso él dice en el capítulo 1, verso 16, que no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Y quién es? Bueno, a todo aquel que cree, judío, griego, a todos. Ese era el propósito del Evangelio. Que no solamente los judíos tuvieran esa, digamos, ese VIP. No necesitaban que los judíos fueran exclusivos con Dios. No. Hoy todos, gentiles y judíos, tenían esa oportunidad, como usted y yo la hemos tenido en el Evangelio de Cristo. Ahora, regresando a Hechos 17, note que el verso 3 dice algo muy importante y el verso 4. Era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron a Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles, no poca. Entonces, nosotros vemos que él no mencionó a otra persona, a otro ser, a un supuesto Dios, que no fuera solamente Cristo. La salvación no viene por medio de una mujer. La salvación no viene por medio de una estatua. La salvación no viene solo porque yo simplemente creo y hasta ahí, en algo. No, viene a través de Cristo. Eso nos enseña esta parte acá. También nos enseña que tenía argumentos fuertes para mostrar esto, de los cuales ya les proveí dos referencias bíblicas, como lo que era Hechos 2, del 16 al 36, y Hechos 3, del 22 al 26. También puede usted anotar
Hechos capítulo 13, versos del 26 al 39. Ahora, esto significa que hay solamente un tan solo mensaje. Por favor, acompáñenme en Lucas, no pierda Hechos porque vamos a estar regresando ahí. Vaya conmigo a Lucas capítulo 24, verso 26. Lucas capítulo 24, verso 26 dice de la siguiente manera: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Nota el verso 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Entonces, vemos ahora, note conmigo el verso 32. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¿A cuáles escrituras se refiere? No está hablando todavía del Nuevo Testamento, porque recordemos que todavía Cristo estaba en vida. Y las cosas que se escribieron después de Cristo fueron por aquellos hombres inspirados. Entonces, está hablando del Antiguo Testamento. Y también hizo referencia de aquel Cristo, de lo que era el Antiguo Testamento, para establecer que Él era al quien ellos tenían que haber estado esperando, que lo mataron. Pero bueno, las escrituras habían dicho que iba a resucitar también y que iba a establecer un reino poderoso que jamás iba a ser destruido. Daniel 2:44. Entonces, cuando nosotros vemos esto, nosotros quiero que me acompañen unos dos versos más, siempre en Lucas. El verso 44 dice: y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. Note, la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Lo que hace Cristo aquí es que usa una de las divisiones que básicamente es en la que se guían los judíos. Entonces menciona tres divisiones: Moisés, profetas y salmos. Ahora, vea conmigo el verso 46. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Note el verso 47, acompáñenme. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Cuál era el propósito de este Cristo, según hasta donde vemos ahorita? El propósito de este Cristo era que a través de venir, morir, ser sepultado y resucitar, le otorgara una amplia entrada a todo ser humano. No era solo judíos, no era solo gentiles. Todos tenían esa oportunidad de venir a él a través del Evangelio de Cristo y poder recibir el perdón de pecados. Entonces, ese mensaje es lo que el apóstol Pablo está predicando en Hechos capítulo 7. Por favor, regrese conmigo. Y cuando él hace esto, entonces hay un resultado de esa predicación. Dice que algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. De los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Entonces vemos aquí de que también tiene un impacto poderoso en personas de alto nivel social, porque dice mujeres nobles no pocas. A eso se refiere, a que tenían una influencia fuerte en la sociedad. O sea, el Evangelio no solamente mira, o sea, el Evangelio nunca va a haber estatus sociales, nunca va a ver su condición, no va a ver si usted tiene más dinero, si usted tiene poco dinero, si usted puede pagar por un perdón, como existió en su tiempo acerca de las indulgencias, algo que la Escritura nunca enseñó, en donde la persona pagaba por los pecados cometidos y según esto le iba a permitir tener, digamos, un acceso al cielo. Eso no enseñan las Escrituras. Nosotros vemos aquí que el Evangelio viene para todos, el que no tiene como el que tiene, el que es preparado como el que no es preparado. O sea, es un mensaje sencillo, pero poderoso para todo tipo de personas. Todo aquel que quiere obedecer el Evangelio. Y nosotros vemos aquí que dice, y los griegos
piadosos gran número. El impacto del Evangelio puede tener grandes resultados, pero también debemos considerar lo siguiente, que para trastornar al mundo, aparte de asegurarnos dar el tiempo para predicar, también debemos considerar que nos vamos a encontrar con oposición a esto. Fue maravilloso esta parte, porque nos enseña que ese mensaje llegó a sus corazones. Nos enseña que a esas personas no les importó lo que ellos tenían, sino su salvación a través del Evangelio. Pero va a existir siempre oposición en aquellos que no quieren también. Vea conmigo el verso 5 al verso 9. Dice, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, note, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad. Oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Nos enseña que no hay que olvidar que vamos a tener oposición. Posiblemente no en esos niveles como pasaron el apóstol en aquel momento. Posiblemente puede existir otra forma de oposición. Nuestra familia no nos va a querer por ser cristiano. Nuestros compañeros pueden burlarse, tanto de trabajo como de estudio. Podemos encontrarnos con muchas cosas. Pero la oposición va a existir siempre. Porque esto es como que fuera el bien y el mal. En estos momentos aún existe. Pero cuando Cristo venga, vamos a gozar de estar en ese bien. Entonces, sabemos que esa oposición puede existir. Muchas veces nos podemos sentir mal. Muchas veces podemos creer que no tenemos la fe o la fuerza para seguir adelante porque muchos están acusándonos, afectándonos, humillándonos por la causa de Cristo. Pero eso va a pasar. ¿Y qué bien es padecer por la causa de Cristo? Porque así entonces nosotros glorificamos su nombre como en este caso nuestros hermanos ahí. Que a pesar de que comenzaron ellos, en este caso, tanto judíos o las personas que estaban alrededor, en acusar a Pablo, diciéndole que habían ido en contra de los decretos de César, diciendo que hay otro rey Jesús, básicamente nosotros vemos aquí que con esto estaban buscando crear una acusación muy delicada, con un tono político, haciéndoles ver que había una alarma. Y esa alarma era que estaban llevando a otra persona a que fuera rey, cosa que ellos no habían entendido a qué rey se refería, a Cristo. No habían entendido que el reino del cual estaban hablando era la iglesia de Cristo. No habían entendido que de quien estaban hablando era el que realmente les iba a dar la salvación. El gobernador romano, el emperador romano, el rey que pudieran ellos haber puesto, ellos no iban a poder hacer lo que el Rey Cristo sí hizo, y es entregar su vida por amor. Y es el poder decir realmente, entrego mi vida para que tú seas salvo. Un rey no iba a hacer eso realmente. Un gobernador, alguien del imperio romano no lo iba a hacer. Pero Cristo sí. Y eso era importante. Era una ofensa, obviamente, muy seria ante los ojos del gobierno romano. Pero, a pesar de esto, ellos seguían predicando el Evangelio. Cuando nosotros vemos estos momentos en este pasaje, vemos que la predicación resultó en una conversión maravillosa, pero también que la predicación va a crear a veces conflictos, envidias, oposición, pero que también esto nos debe enseñar que debemos continuar en el llamado al cual Él nos ha hecho a cada uno de nosotros, trastornando al mundo. Eso solamente se obtiene predicando el Evangelio de Cristo. Si usted es un cristiano que ha estado por varios años en el reino de Cristo, debe tomar estas experiencias que nuestros hermanos pasaron para ponerse a preguntar cuánto he trastornado yo al mundo. Obviamente cuando dice al mundo se refiere a esa
a esas personas, a lo civilizado que se encuentra. Trastornar al mundo es conquistar con embajadores. Y usted y yo somos esos embajadores. Trastornar al mundo es conquistar no con ejércitos. Trastornar al mundo es usar las armas, pero no las armas que el mundo tiene, sino las espirituales. Trastornar al mundo es conquistar anunciando el mensaje de la cruz y que esa cruz trae la paz para cada uno de nosotros, incluyendo a todos los enemigos de esa cruz. De manera que, por favor, le invito a usted, querido hermano y hermana, a que trastornemos al mundo del Evangelio de Cristo. Y usted, querido amigo o amiga, que ha estado acompañándonos en algunos momentos, el Evangelio de Cristo le va a dar lo mejor a usted en su vida, la salvación eterna. Que Dios bendiga su palabra y bendiga a cada uno de ustedes.